Muy buen día para todos. Sean bienvenidos nuevamente a una clase más del curso de Derechos Humanos y Derechos. Muy buen día para todos. Sean bienvenidos nuevamente a una clase más del curso de Derechos Humanos y Derechos de los Pueblos Indígenas. Siempre recordando que nuestro curso se identifica bajo el código SH016. Corresponderá tratar la cuarta semana dentro de nuestro programa de cursos, el cual tendrá a bien a conocer el tema violencia estructural. Me presento ante ustedes un día más. Mi nombre es Mario Vivar Velázquez, soy abogado y notario y voy a tener a bien el poder compartir curso y asimismo la presente clase. Estoy viendo que ya se están conectando algunos de los compañeros, estoy viendo de que ya llevamos un número relativamente aceptable para que podamos comenzar ya de lleno la clase del día de hoy. Vemos entonces que en pantalla ya tenemos las diapositivas referentes a esta cuarta semana. Repito, el tema es violencia estructural. Previo a poder entrar a conocer cada una de las diferentes diapositivas en cuanto a temas y contenido de esta semana, quiero hacerles directamente el poder compartir información importante de parte de la universidad que se me ha pedido de favor el poder recordar a ustedes el que tengan muy en cuenta dicha información. Por lo cual en este momento voy a dejar de compartir en pantalla las diapositivas y por un breve momento pues vamos a poner la información que se me solicitó en su momento hacerles de conocimiento y recordatorio. Por lo cual voy a dejar de compartir las diapositivas, repito, por el hecho de que voy a compartir una información que se me solicitó fuera compartida con ustedes. Bueno, ya la tenemos entonces en pantalla. Esta es dos imágenes que se me hacen llegar directamente para recordarles a ustedes el tener muy en cuenta esta información. Les voy a indicar qué es lo que contiene esta información. Nos indica lo siguiente. Nos indica de que recuerden ustedes como estudiantes que para que sean válidos los cursos deben haber cumplido con su asignación en el formulario F0306-2019-01 y tienen como límite el 8 de agosto del 2021. Esto para quienes aún no han cumplido con este requisito. Nos indica que deben llenar y enviar o entregar en su sede antes de la fecha antes mencionada. Entonces ahí tenemos el tipo de formulario que es el que ustedes nos indica de que deben de llenar, ¿verdad? Entonces, por favor, tomar muy en cuenta de este formulario. Este tiene fecha límite para el 8 de agosto del 2001 para poder cumplir con su asignación. Entonces, por favor, recuerden 8 de agosto. Bueno, otra de las imágenes que se me solicitó compartir fue la siguiente. Y en esta, en su momento, pues siempre estamos hablando de un recordatorio. Este recordatorio, en su momento, pues nos indica, vamos a ver, le vamos a dar lectura acá. Recordatorio. A los estudiantes se les recuerda que a más tardar este domingo 8 de agosto de 2021 deben completar el proceso de inscripción y asignación de cursos para que sus cursos puedan ser formalmente acreditados en el portal académico de la universidad. Es indispensable que entreguen en la sede académica a la que pertenecen el formulario de inscripción y asignación de cursos, debidamente lleno y firmado antes de la fecha indicada. Entonces, por favor, esa es la información que se me está pidiendo sea compartida con ustedes. Tómenla muy en cuenta, puesto que ya el último día es el día de mañana 8 de agosto. Por favor, asignarse en sus cursos, presentar este formulario que nos indica acá, puesto que de lo contrario pueden tener ustedes problemas más adelante en cuanto a asignación,
que les aparezca alguna nota o algún otro inconveniente. Entonces, por favor, tomar nota de esta información que nos está compartiendo la universidad para que más adelante ustedes no tengan ningún inconveniente. Bueno, entonces esa es la información que tenía que compartirles al inicio de la clase. Por favor, tomarlo en cuenta. Ahora sí, vamos a dejar de presentar estas imágenes y vamos a entrar de lleno a nuestras diapositivas del día de hoy en cuanto a, como había repetido, la semana número 4 del curso. Repitiendo acá, entonces, el tema de hoy es violencia estructural. Pasemos entonces al objetivo de nuestra clase. Cuando hablamos nosotros del objetivo de nuestra clase, el mismo será definir el concepto de pobreza e identificar y explicar sus efectos y tipos, así como el derecho al desarrollo como una respuesta a este flagelo, y las garantías que la persona puede exigir para ser protegida contra dicho mal. Repito, objetivo de la clase, definir el concepto de pobreza e identificar y explicar sus efectos y tipos, así como el derecho al desarrollo como una respuesta a este flagelo, y las garantías que la persona pueda exigir para ser protegida contra dicho mal. Bueno, teniendo en cuenta cuál es nuestro objetivo de esta clase, vamos a pasar a nuestra primera diapositiva, la cual contiene ya los primeros temas a tratar. Bueno, tenemos entonces la pobreza. En clases anteriores hemos platicado acerca mucho de la violencia, tanto que es la violencia, los tipos de violencia. Vemos, la semana pasada incluso vimos un tipo de violencia en específico. Ahora bien, vamos siempre a hablar nosotros de violencia, pero ahora vamos a hablar de una violencia estructural, una violencia que se va a ver enfocada directamente en la estructura de la sociedad. Y vemos entonces como primer punto acá lo referente a la pobreza. Vamos a ver cómo la pobreza entonces también es un tipo de violencia de forma estructural. Recordemos de que estamos hablando nosotros de violencia, esto porque va de la mano de que es uno de los principales motivos o de las principales formas de poder afectar los derechos humanos. Recordemos que estamos en el curso de derechos humanos y derechos de los pueblos indígenas. Entonces, vemos cómo los derechos humanos pues son una serie de garantías, una serie en su momento de facultades que va a tener una persona de gozar directamente de un derecho. Pero, ahora bien, no siempre es así. Por eso es que nosotros entramos a ver poco a poco todo lo referente a la violencia. Entonces, nos damos cuenta, es de allí donde viene lo referente a la violencia, y hoy pues nos toca tratar el tema de otro tipo de violencia en específico, que será precisamente esta violencia estructural. Entonces, violencia estructural, vamos entonces a entrar a la pobreza. Cuando hablamos nosotros de pobreza, vamos a tener acá en nuestra primera diapositiva, todos comprendemos, todos sabemos qué es la pobreza. Por ello, entonces tenemos acá una imagen la cual nos va a dar a conocer qué es la pobreza realmente, cómo es que nosotros vivimos la pobreza. Vemos allí en esta diapositiva como una pequeña casa humilde de unas personas las cuales definitivamente son de escasos recursos, ¿verdad? Vemos ahí nada de lujos, nada de comodidades, sino prácticamente un lugar solo para poder pasar en su momento de la noche. La pobreza entonces, ya teniendo la idea a qué nos vamos a referir durante toda esta clase, tenemos que conceptualizarla. Por ello, que vamos a indicar el siguiente concepto de la pobreza. Y nos indica de que la pobreza es la condición socioeconómica de la población que carece de recursos para satisfacer las necesidades y servicios básicos que permiten un adecuado nivel y calidad de vida. Bueno, tenemos en cuenta ya cuál es el concepto de pobreza. Vemos entonces que es esa condición socioeconómica, ¿verdad? Una condición que lo posiciona dentro de la sociedad en cuanto a sus recursos económicos. Vemos entonces de que estas personas o esta población va a carecer de recursos para satisfacer sus necesidades.
Vemos entonces en esa imagen como esta persona o esa familia que vive en esa pequeña casa humilde definitivamente carece de recursos para satisfacer sus necesidades. Vemos ahí de que prácticamente solo es un cuarto nada más, en una puerta. No vemos en su momento un servicio sanitario, no vemos un patio, un garage, una sala, un comedor, no vemos nada de eso. Definitivamente estas personas carecen de recursos para satisfacer precisamente esas necesidades y servicios básicos. Y asimismo nos indica de que pues esto de alguna forma pues permite la falta de esto permite un adecuado nivel y calidad de vida. Teniendo en cuenta ya que es la pobreza, ya sabemos entonces que la pobreza deviene de una violencia estructural. Bueno, ahora vamos a pasar a una diapositiva más para que sigamos tratando este tema. Entonces, cuando pasamos nosotros de pobreza, ahora vamos a hablar nosotros acerca de cuáles son las necesidades básicas de una persona y cuáles son los servicios básicos. Porque si bien era cierto, nos indicaba la definición anterior, ese concepto, que estas personas iban a carecer de las necesidades básicas y de los servicios básicos. Pero ahora bien, ¿sabemos nosotros realmente qué son necesidades básicas y qué son servicios básicos? Pues muchas veces nosotros definitivamente tenemos la idea, pero vamos a tender a confundirnos. Entonces vamos a identificar cada uno de ellos. Cuando hablamos nosotros de necesidades básicas de que de nosotros en su momento como sociedad, nosotros vamos a tener necesidades básicas primero, en su momento, de alimentación, de vivienda, alimento. Esas son necesidades básicas. Definitivamente se dice que es básico porque en su momento es lo principal, es lo que necesitamos. Hablamos nosotros de alimentación. Definitivamente si alguien no se alimenta, se va a desnutrir y va a tener como consecuencia una serie de enfermedades hasta la muerte. Entonces, la alimentación es una necesidad básica. La vivienda definitivamente también es otra de las necesidades básicas. Necesitamos un lugar a donde poder ir a descansar, donde poder dormir en su momento, por lo cual también es una necesidad básica. Por último, la necesidad básica de la vestimenta. Definitivamente, nosotros no vamos a andar en su momento, pues, ahí, no sé, en la calle, en su momento, sin una prenda de ropa. Necesitamos definitivamente tener una vestimenta adecuada. Entonces, estas son las tres necesidades básicas de las cuales el hombre en sociedad necesita, ¿verdad? Entonces, alimentación, vivienda y vestimenta. Necesidades. Ahora bien, cuando hablamos nosotros de servicios, es distinto. Cuando hablamos nosotros de servicios, entonces vamos a ver de que son aquellos medios de los cuales nosotros como personas nos vamos, como la misma palabra o el mismo término nos indica, nos vamos a servir de ellos. Entonces, cuando hablamos nosotros de servicios básicos, vamos a dividirlos en dos. Vamos a dividirlos en servicios intradomiciliarios y servicios extradomiciliarios. Esto significa entonces, los primeros son aquellos servicios que tenemos dentro de nuestro domicilio, dentro de nuestro hogar. Son aquellos servicios de los cuales nosotros nos servimos dentro de nuestro hogar. ¿Y cuáles vamos a tener acá? El agua potable, el drenaje y la energía eléctrica. Definitivamente el agua potable, pues nosotros necesitamos de esta agua para poder, en un momento, realizar todas las actividades, como poder darnos un baño, lavar nuestra ropa, incluso poderla utilizar para el consumo diario y para poder cocinar. Entonces, el agua potable definitivamente es un servicio del cual nosotros lo utilizamos acá. El drenaje. Definitivamente el drenaje pues es otro también servicio domiciliario, el cual pues es necesario también en su momento para poder nosotros deshacernos de las aguas negras, ¿verdad? Asimismo, la energía eléctrica. Vemos como la energía eléctrica también es un servicio intradomiciliario, un servicio básico del cual nosotros también lo necesitamos, ¿verdad? Necesitamos realizar ciertas actividades en su momento a un horario después de que ya no hay luz. Definitivamente un bombillo nos va a cambiar la vida, ¿verdad? Vemos como también
energía eléctrica, pues también nos va a ayudar para una serie de artículos o electrodomésticos que vamos a tener dentro de nuestro hogar, como lo es en su momento pues una plancha para poder planchar nuestra ropa, una licuadora, podemos tener en su momento un televisor o un radio en su momento para poder tener nosotros entonces funcionando estos electrodos. Bueno, estos son entonces servicios básicos intradomiciliarios, o sea, dentro de nuestro domicilio o de nuestro hogar. Ahora bien, recuerden que se dividen en tres: agua potable, drenaje y energía eléctrica. Ahora vamos a pasar a los otros. Vamos a pasar a aquellos servicios extradomiciliarios, o sea, fuera del domicilio. ¿Y qué servicios vamos nosotros a adquirir fuera de nuestro domicilio? Primero, vamos a tener la educación. Recordemos de que estamos hablando de servicios básicos, ¿verdad? Pueden haber una serie de servicios intradomiciliarios y extradomiciliarios, aparte de los que estamos mencionando, pero no precisamente son básicos, ¿verdad? Porque nosotros podríamos identificar dentro de los intradomiciliarios, si hablamos de agua potable, drenaje, energía eléctrica, alguien me dirá, mire, y el servicio del cable, el servicio de internet, el servicio de extracción de basura. Claro, son servicios intradomiciliarios, pero no entran dentro de la categoría de básicos, porque definitivamente una persona pues puede vivir sin internet, puede vivir sin cable, puede vivir en su momento sin algunos otros servicios, pero definitivamente los básicos, estamos hablando de agua potable, energía eléctrica, ¿verdad? Al igual que los servicios extradomiciliarios, podemos tener una serie de servicios que ustedes me podrían identificar, pero los básicos vamos a identificarlos como dos. ¿Cuáles son? La educación y el servicio de salud. Entonces necesitamos la educación definitivamente como un servicio básico extradomiciliario, toda vez que a través de la educación pues va a venir el desarrollo, ¿verdad? Y en cuanto a la salud, definitivamente toda persona necesita estar en un estado de salud correcto. Entonces, vemos como el servicio de salud también es indispensable, es básico para las personas. Bueno, entonces ya tenemos esta diapositiva indicada que viene a raíz de la definición de la pobreza. Porque decimos que en la pobreza, pues es ese grupo de personas que su nivel socioeconómico va a tener como consecuencia el poder padecer de necesidades básicas y de servicios básicos. Entonces, cuando decimos, bueno, pero si a una persona pobre le hace falta o necesita o tiene carencia de necesidades básicas y servicios básicos, pero ¿qué son necesidades básicas y servicios básicos? Es por ello que esta diapositiva nos indica qué son necesidades básicas, que sabemos alimentación, vivienda y vestimenta, y qué son servicios básicos, tanto dentro del hogar, agua potable, drenaje, energía eléctrica, del hogar, educación y servicios de salud. Entonces, podemos decir de que todo esto que acabamos de mencionar, no todo mundo, toda persona tiene derecho a tenerlo, pero las personas que están bajo el estado socioeconómico de la pobreza van a carecer precisamente de todo lo que estamos hablando acá. Van a carecer de una buena alimentación, de una buena vivienda, de una vestimenta decorosa, van a carecer de agua potable, de drenaje, de energía eléctrica, de educación, de servicios de salud. Bueno, continuemos entonces hablando sobre este tema. Ya sabemos entonces, acá acabamos de mencionar las necesidades básicas y los servicios básicos. Bueno, pasemos entonces ahora a tipos de pobreza. ¿Qué tipos de pobreza vamos a encontrar? Vamos a encontrar primero que todo la pobreza individual. Como su propio nombre lo indica, pues este tipo de pobreza va a afectar a una persona en particular, únicamente a una persona. Ahora bien, ¿quiénes son los afectados con este tipo de pobreza? Vamos a ver de que son personas con alguna discapacidad física, niños o ancianos abandonados por su familia. Vemos cómo este tipo de pobreza lo podemos ejemplificar nosotros cuando vemos
aquellos indigentes que andan en la calle, una persona que se quedó sin trabajo, que no tenía familia, nunca tuvo una esposa, nunca tuvo hijos. En su momento esta persona anda deambulando sola y siempre en pobreza, ¿verdad? Vemos como aquellos ancianos que muchas veces son abandonados por su familia, no llegan a un asilo, no tienen una casa donde vivir, lastimosamente ellos viven en la calle. Vemos como niños incluso también en su momento viven este tipo de pobreza. Una pobreza individual que la vamos a ver nosotros reflejada entonces en aquellas personas indigentes, ¿verdad? Una persona que ha sido abandonada por su familia o bien pues padece de algún tipo de discapacidad física o incluso muchas veces algún tipo de enfermedad mental. Vemos como también algunas personas loquitas, les dicen por ahí, o una enfermedad mental, también andan deambulando por las calles en esa pobreza. Bueno, pasemos a un tipo de pobreza más. Ahora vamos a pasar a la pobreza. Esta indica de que afecta a toda la familia o varias familias o a toda una comunidad. ¿Quiénes son los afectados? Son las personas con poco o nulo acceso a servicios y necesidades. Bueno, vemos cómo entonces en la pobreza colectiva pues afecta a toda una familia o a varias familias. Vemos este tipo de pobreza entonces en aquellos hogares humildes, como la primera imagen que nosotros presentamos dentro de estas diapositivas, que veíamos un hogar bastante pobre. Un hogar en el cual pues no solo vivía una persona, sino posiblemente vivía una pareja y sus hijos. Vemos cómo entonces este tipo de violencia colectiva va a afectar tanto desde lo que es una familia, un círculo familiar, como indicaba, padres y sus hijos, o bien hasta una comunidad completa. Vemos cómo en los asentamientos, vemos cómo a las orillas de los barrancos, pues en las personas en casas bastante humildes y vemos cómo entonces ahí tenemos enfocada la pobreza colectiva, porque hay varias familias, hay toda una comunidad que vive bajo las mismas condiciones, que tienen casas de caña, casas en su momento con láminas, casas en su momento vemos que solo nada más 4 parales y muchas veces con cartones, con plásticos, en su momento viven las personas. Vemos que entonces como en la pobreza colectiva ya no vamos a tener entonces aquel indigente que anda en las calles solo, sino vamos a tener acá ya un grupo de personas. Vemos como un grupo de personas van a vivir bajo el mismo tipo de estándar socioeconómico. Bueno, pasemos a una pobreza más en cuanto a los tipos y vamos a pasar a la pobreza cíclica. ¿Qué es la pobreza cíclica? Cuando hablamos nosotros de una pobreza cíclica, estamos hablando de que va a afectar a un gran número de personas. Ahora bien, ¿quiénes son los afectados? Pues indica de que son afectados aquellos o aquellas víctimas de desastres naturales o guerras. Vemos entonces cómo después de un desastre natural, ¿qué les puede mencionar? La corriente de un río, un terremoto, lo que pasó hace un par de años con el volcán con el volcán de fuego, que de alguna forma, pues por ese acontecimiento, momento, va a dejar en por perder su patrimonio. Vemos como las personas del volcán de fuego que vivían en las vías, en las faldas de este volcán, pues muchas personas perdieron la vida y las que pudieron sobrevivir se quedaron sin una casa, se quedaron sin un patrimonio. Estas personas entonces vemos cómo de un desastre natural pasaron a estar en un estado de pobreza. Y no estamos hablando de una persona, sino de toda una colectividad que se ha visto afectada por los desastres naturales. Bueno, entonces ya tenemos 3 tipos de pobreza, repito, la pobreza individual, pobreza colectiva y pobreza cíclica. Pasemos a una diapositiva más y continuamos entonces con nuestro tema. Ahora vamos a pasar siempre hablando de tipos de pobreza, pero según el tipo de carencia. Según el tipo de carencia que pueden tener estas personas. Podemos dividirlo en 2.
La primera, vamos a tener nosotros un tipo de pobreza absoluta o extrema y un tipo de pobreza relativa. Cuando hablamos nosotros de un tipo de pobreza absoluta o extrema, estamos hablando de que estas personas, estas familias, estas comunidades van a carecer de todos los servicios y necesidades básicas. Entonces, nuevamente van a carecer de todos los servicios y necesidades básicas. O sea, de lo que platicamos al inicio, ¿verdad? No van a poseer entonces alimentación, no tienen acceso en su momento a una vestimenta, no van a tener acceso a energía eléctrica, agua potable, a servicios en su momento como lo son perdón, vamos a ver, estamos hablando de la salud directamente, de la educación. Vamos a ver entonces de que estas personas, cuando tienen una pobreza extrema, definitivamente no tienen ninguno entonces de los beneficios que hablábamos al inicio. Repito, estamos hablando tanto de necesidades básicas como de esos servicios, ¿va? Bueno, ahora bien, ¿cuándo se da la pobreza relativa? La pobreza relativa, entonces nosotros la vamos a dar, la vamos a evidenciar cuando se carece nada más de uno o varios servicios y necesidades. La misma palabra nos dice relativa. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, yo puedo tener una vivienda, puedo tener agua potable, pero tal vez voy a carecer de drenaje, voy a carecer en su momento de educación. Y vemos entonces cómo es relativa, porque algunos servicios son los que se van a tener y algunos otros servicios en su momento definitivamente se van a carecer de los. Entonces, repito, una pobreza absoluta es aquella que se va a ver enfocada por carecer de todos los servicios y necesidades básicas. Todos los que mencionamos entonces dentro de esa primera diapositiva donde indicábamos nosotros precisamente cuáles eran los servicios y cuáles eran las necesidades básicas. Y ahora bien, la relativa, estamos hablando directamente de cuando se carece unos servicios o necesidades básicas. Bueno, teniendo en cuenta entonces estos otros dos tipos de pobreza, según el tipo de carencia, va a pasar a una diapositiva más, siempre continuando con nuestro tema. Ahora bien, vamos a tener acá lo referente a ciertas consecuencias que van a devenir de la misma pobreza. Vamos a tener consecuencias físicas, consecuencias psicológicas, consecuencias sociales. Repito, estas consecuencias van a devenir de la misma pobreza, van a devenir en su momento del mismo estado que en su momento estas personas van a tener dentro de la sociedad en cuanto a su economía. Entonces, vamos a comenzar con las consecuencias físicas. Cuando hablamos entonces de consecuencias físicas, estas son consecuencias, repito, de la pobreza. Lo primero, vamos a tener una desnutrición. Vemos entonces cómo en las personas pobres, por su falta de alimentación en su momento o una adecuada alimentación, balanceada alimentación, definitivamente van a tener el problema de una desnutrición. Vemos que a la hora de nosotros poder alimentarnos, no solo es de comer cualquier cosa, definitivamente nosotros tenemos que obtener los nutrientes necesarios para que nuestro cuerpo esté bien. Vamos a tener que consumir verduras, vamos a tener que consumir carnes, lácteos, en su momento, cereales, pero lastimosamente las personas de escasos recursos no van a tener directamente esa idea de complementar todo lo necesario para su cuerpo. Estas personas definitivamente única y exclusivamente van a tener la idea de poder llenar ese vacío en su estómago y van a comer granos básicos, van a comer maíz en su momento, frijol en su momento y arroz. Pues va. Vemos entonces cómo van a dejar muchos de los grupos alimenticios sin poder consumir y es por eso que viene entonces la desnutrición. Vamos a ver enfermedades por deficiencias de nutrientes, como lo es la osteoporosis, la anemia, entre otros.
Vemos entonces cómo estas son consecuencias físicas de una mala alimentación o nula alimentación. Asimismo, vamos a tener enfermedades infecciosas frecuentes, pérdida de cabello y dientes, cefaleas recurrentes. Asimismo, en las mujeres se van a dar embarazos complicados, abortos recurrentes, partos prematuros. Todo esto deviene, repito, de la pobreza en cuanto a una consecuencia física. Vemos cómo el cuerpo en su momento entonces va a reaccionar directamente por esa mala alimentación y esto definitivamente a consecuencia. Ahora bien, vamos a pasar a las consecuencias psicológicas, porque no solo mi cuerpo se va a resentir por no tener los medios necesarios para poder adquirir esas necesidades y servicios básicos, sino también mi mente se va a ver afectada. ¿Y cómo se va a ver afectada mi mente a la hora de por ser pobre? ¿En qué me afecta el ser pobre? Dirán algunos. ¿Ah? Va a afectarlo primero en cuanto a un déficit neurológico. Vamos a tener entonces acá de que esta persona no va a tener la misma capacidad por su mala alimentación en su momento de otra persona que definitivamente está obteniendo todos los nutrientes para poder tener un pleno funcionamiento mental. Vemos cómo va a haber una ansiedad, definitivamente porque esta persona necesita tener una mejor condición económica. Vemos cómo aquellos padres de familia que tienen 2, 3, 4 hijos, que necesitan llevarles un plato de comida diariamente y que no tengan los medios, que sean despedidos de sus trabajos, de que se dediquen al comercio informal y que no puedan vender un día, vemos cómo estas personas definitivamente van a entrar en ansiedad. La ansiedad de no poder cumplir con esas garantías mínimas hacia sus hijos, que es la alimentación. Vamos a ver que también hay una depresión. Estas personas luego de la ansiedad también se van a deprimir. Vamos a ver cómo hay problemas psicológicos por la misma desesperación en cuanto al estado económico en el que se encuentra. Va a haber una irritabilidad en cuanto a que también en su momento el carácter de estas personas va a cambiar. Van a ser bastante agresivas en su momento porque siempre van a vivir frustradas por los medios en su momento de los cuales están careciendo. Vamos a ver también de que tenemos consecuencias sociales. Y dentro de las consecuencias sociales vamos a tener de que van a existir adicciones. Vemos entonces como muchas veces por sus escasos recursos va a caer en adicciones de alcohol, de drogas en su momento, por el hecho de que van a buscar una forma de poder desahogar precisamente esa ansiedad y esa depresión. Y se van a enfocar en... Vemos también que una consecuencia social de la pobreza va a ser la delincuencia, toda vez que en su momento la falta de recursos obliga a las personas a poder caer en la delincuencia, a poder en su momento robar pertenencias, hurtar negocios, y asimismo vamos a ver de que también hay consecuencia en cuanto a suicidio. Vemos cómo en el puente de Inciencio, en la ciudad capital, pues es bastante recurrente el que las personas se suiciden de ese puente. Llegan a un punto de desesperación en el cual la misma pobreza los tiene deprimidos en su momento, los tiene ansiosos y no encuentran otra salida más que la muerte. Vemos entonces cómo los suicidios también entonces es una consecuencia social de la pobreza. Vamos a tener también una disminución de la economía en el país. También esto socialmente se va a ver reflejado en esa economía pobre de un país. Bueno, entonces aquí ya tenemos los 3 tipos de consecuencias de la pobreza. Repito, consecuencias físicas, consecuencias psicológicas y consecuencias sociales. Una diapositiva, así continuamos con nuestro tema. Vamos ahora a lo que es en este momento una serie de principios, en este momento, basados en los derechos humanos
que deberían de proporcionar en su momento como garantías mínimas el Estado a su población. Bueno, veamos entonces qué indica esta diapositiva. Indica lo siguiente. Los siguientes principios son esenciales en un enfoque basado en los derechos humanos y deben proporcionar las bases para la elaboración de todas las políticas públicas relacionadas con la reducción de pobreza o que afecten a las personas que viven en la pobreza. Bueno, entonces nos indica de que estos principios es lo que debería de realizar o basarse el Estado para garantizar a su población definitivamente las condiciones mínimas para poder vivir. Vemos entonces que dentro de estos principios vamos a tener los siguientes. Primero, dignidad, universalidad, indivisibilidad, relación mutua e interdependencia de todos los derechos. Vemos entonces cómo nos indica acá que este principio que deberíamos de tener nosotros los derechos de forma universal, indivisibles, que tendríamos que tener esa relación mutua e interdependencia, ¿verdad? De todos nuestros derechos. Vemos como acá tenemos otro principio que nos indica el disfrute en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos por las personas que viven en la extrema pobreza. Nos indica entonces de que esas personas que están en extrema pobreza también tendrían que tener la misma igualdad que las demás personas que tienen un estrato económico más alto. Vemos aquí también lo referente a los derechos del niño. Un niño en su momento, entonces, no importa que sea de escasos recursos o de un estrato económico más alto, debería de tener también los mismos derechos e igualdad. Tenemos la capacidad de actuación y autonomía de las personas que viven en la extrema pobreza, la participación y el empoderamiento y la rendición. Vemos cómo la rendición de cuentas también es algo muy importante dentro de los estados, toda vez que la pobreza muchas veces deviene de este principio de que no se cumple la rendición de cuentas, ya que derivado de la corrupción muchas veces muchos de los fondos que van destinados para poder cubrir las necesidades básicas, los servicios básicos de las personas. Muchas veces a través de la corrupción, entonces vemos enfocado de que esos fondos nunca llegan y se van a los bolsillos de unos pocos. Entonces, la rendición de cuentas debería de ser uno de los principios más importantes y básicos para poder garantizar los fondos necesarios para cubrir las necesidades y los servicios básicos de la población. Entonces, en esta diapositiva nosotros podemos ver esos principios. Esos principios, está en su momento postura de qué sería lo más correcto, qué sería en su momento lo mejor para una sociedad en igualdad de condiciones económicas. Lastimosamente sabemos de que la realidad es otra. Vemos de que la realidad es otra toda vez de que muchos de estos principios son violados a diario, no se cumplen en su momento y que solo quedan nada más en una utopía. Bueno, pasemos a una diapositiva más, siempre platicando acerca de nuestro tema sobre la pobreza. Vamos a pasar ahora bien lo referente al desarrollo, perdón, al derecho al desarrollo y sus garantías. Ya que tenemos desarrollo, tenemos derecho a ese desarrollo y garantías. Sí, vamos a ver entonces dónde entonces que esta fue adoptada por la Asamblea General en la resolución. El derecho al desarrollo es un derecho humano inalienable, en virtud del cual todo ser humano y todos los pueblos están facultados para participar en un desarrollo económico, social, cultural y político, en el que puedan realizarse plenamente todos los derechos humanos y las libertades fundamentales, a contribuir a ese desarrollo y a disfrutar de él. Vemos entonces cómo este cuerpo normativo internacional en cuanto a que es la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo, pues tiene inmersa
esas garantías, esos derechos en su momento de que van a tener todos los seres humanos, los cuales son inalienables en su momento, y que no importa cuál sea la condición de la persona, siempre tiene que haber un desarrollo. Derechos humanos, tenemos eh, cuerpos normativos internacionales, tenemos normas internas, pero lamentablemente muchas veces no se cumplen a cabalidad y tiene como consecuencia el que estas personas no pasen de un estado económico pobre. Entonces, repito, ¿por qué estamos hablando de la pobreza? Estamos hablando de la pobreza porque es un tipo de violencia. ¿Qué tipo de violencia es? Es un tipo de violencia estructural. Se refiere a la estructura del Estado que incumple o que falla directamente con todas estas garantías que se le deben a la persona para poder cumplir, por lo menos, las necesidades básicas y servicios básicos. Entonces, es por ello que hablamos todo este tema acerca de la pobreza. Bueno, entonces vamos a tener ya finalizado el tema. Vamos a pasar ahora a la serie de preguntas que ustedes van a tener que contestar para poder hacer su breve evaluación personal entre semana. Y recuerden, jóvenes, como vimos la semana pasada, eh, las preguntas que van a venir en los exámenes, no se confíen que solo van a ser las de 15 minutos. Puede en su momento, pues, te indica de parte de las autoridades de la universidad que va a ser un 50% preguntas de los videos de 15 minutos y 50% de las preguntas de las clases que se dan los fines de semana. Esto, si fueran las mismas preguntas, pues perfecto, no hay problema. Ahora bien, si hay algún cambio de las preguntas entre los videos de 15 minutos y las preguntas de los días sábados y domingos, en su momento acá, por favor, tomar en cuenta las dos, pues puede hacer que vengan de ambos. Bueno, primera pregunta. Es la condición socioeconómica de la población que carece de recursos para satisfacer las necesidades y servicios básicos que permiten un adecuado nivel y calidad de vida. Pregunta número 2. ¿Cuáles son las necesidades básicas? Pregunta número 3. ¿Cuáles son los servicios básicos? Pregunta número 4. ¿Cuáles son las personas afectadas y los tipos de pobreza? ¿Cuáles son? Pregunta número 5. ¿En qué consiste la violencia estructural? Bueno, jóvenes, eso es todo. Para mí fue un gusto haber compartido con ustedes una clase más del curso Derechos Humanos y Derechos de los Pueblos Indígenas. Desde ya, éxitos en sus demás clases y que tengan un feliz día. Por favor.